Perfecto, pues está grabando. Bien, la clase de hoy, con esta vamos a concluir el tema de modelado de sistemas. Ya por ahí el día de ayer, bueno, si vieron la tarea que había que entregar, la corrí unos días porque hubo un desfase desde hace 2 semanas. Y ahorita ya tienen los videos que completan el material que se vio la semana pasada, ya por ahí los podrán ver en Teams. Y también, bueno, y esta sería la clase que termina el tema de modelado de sistemas para pasar ahora a otro tema que es álgebra de bloques y posteriormente la respuesta de los sistemas de control. Muy bien. Este último tema tiene que ver también con el modelado de sistemas, ya que se va a abocar a lo que es temas de linealización de los sistemas no lineales. Resulta que para que nosotros podamos analizar los sistemas, modelarlos matemáticamente, usando la transformada de Laplace, como es tal y como lo hemos venido haciendo, es necesario que el sistema que vamos a modelar sea un sistema lineal o linealizado, ya que si no lo es, estas técnicas que hemos estado viendo no podrían ser aplicadas como lo estamos haciendo. La gran mayoría de los sistemas no son lineales de manera natural. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo una linealización de alguno de ellos para que podamos, a su vez, aplicar estas técnicas de modelado que hemos estado viendo. Y lo que vamos a ver ahora son diversas herramientas matemáticas e identificación de cuáles son esos sistemas no lineales y cómo es que podemos hacer una aproximación lineal del sistema que funcione dentro de un espacio acotado de trabajo de este sistema. Bueno, pues es lo que nos vamos a abocar en esta clase. Así que, como lo decía yo, pues muy pocos sistemas son estrictamente lineales. La verdad, casi los menos son lineales. Claro que cuando a un sistema físico real le aplicamos un modelo lineal, tenemos un resultado muy cercano a su comportamiento. Ese margen de error que vamos a experimentar al momento de probar el modelo con el sistema se debe precisamente a estas consideraciones lineales que hicimos de él. Pero bueno, de manera general, el modelo lineal nos da una buena aproximación del sistema. Y bueno, ya si el sistema es una representación de un modelo lineal, podemos estarlo representando a manera de una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a ver de manera muy rápida algo que ya debieron de haber visto en temas de álgebra y de matemáticas, lo que es la serie de Taylor. La serie de Taylor es un algoritmo matemático que me permite representar cualquier función analítica, f de x, la puedo representar como una serie infinita de suma de términos. De esta manera, entonces, una función f de x la puedo partir en pedacitos y si sumo todos esos pedacitos me daría la función original. Esa forma de calcular la serie de Taylor tiene que ver con calcular la función original para un valor constante, c. Luego, la función original, derivarla y aplicar el cálculo de la derivada de la función para un valor c multiplicado por x menos c, donde x es el punto de incógnita donde deseo obtener el valor de esa función y c es un valor donde pude calcular el valor de la función. De esta forma, yo podría ir haciendo una representación de la función como una expresión de primer orden, de segundo orden. Es decir, conforme empiece yo a sumar términos,
la función se irá aproximando más a la f de x. Y es aquí donde la serie de Taylor ayuda para poder decir que una función cualquiera, analítica, puede ser representada como segmentos de funciones. Toda esta expresión que vemos aquí de suma de términos la podíamos representar a través de esta expresión matemática como f de x igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima de f con respecto a x multiplicado por x menos c a la n sobre n factorial. Y aquí podríamos desarrollar cada uno de estos términos a partir de esta expresión. De tal manera que entre más términos usemos, más nos acercaremos al resultado real de la función en el punto x. Pero también, como esto tiende a infinito, bastarán algunos términos más representativos para poder llegar a una buena aproximación de la función sin necesidad de escribir todos los términos. Así que en esta representación, lo que tenemos es lo siguiente. Permítame tantito. Bien, les decía yo, donde esta C que está aquí en la expresión de la serie de Taylor es una constante alrededor de la cual se va a llevar a cabo la aproximación. Es decir, el valor de C es un valor muy cercano al valor de X, que es a donde quiero representar la función. Y esta pequeña diferencia nos va a decir que con dos puntos que tengo yo de esa función, puedo representar a través de diversos términos la función original. Muy bien. Vamos a ver una aplicación de lo que es la serie de Taylor. Supongamos que queremos representar el término f de x igual a x a la 1/2 o raíz cuadrada de x. De entrada, si nosotros graficáramos la raíz cuadrada de x, pues no su gráfica no es lineal. Tiene una característica de que al ir dando un valor diferente de x y obtener su función, pues la curva es una curva que no nos ayudaría para poder representar sistemas lineales. Sin embargo, vamos a ver cómo algunos términos de esta expresión sí nos podrían ayudar a representar una aproximación de la función x a la 1/2 usando la serie de Taylor. Para esto vamos a decir que me interesa conocer el valor en el punto 4.0625. Es decir, quiero calcular el valor de la función en el punto 4.0625. Ahí quiero obtener su raíz cuadrada. Si hiciera yo esto de manera manual, no con una calculadora, sino con operaciones a mano, bueno, pues me sería muy difícil el llegar a calcular con mucha exactitud cuánto vale esta raíz cuadrada. Sin embargo, si hago una aproximación hacia, por ejemplo, 4, y digo que C vale 4, y aplico el algoritmo de la serie de Taylor, vamos a ver que con operaciones muy sencillas, no de cálculos como este, podemos llegar a calcular una aproximación
de lo que es la raíz cuadrada de f de x. El algoritmo de la serie de Taylor me pide que calcule yo, nada más lo voy a recordar acá en la diapositiva anterior, tengo yo que calcular f de c, f' evaluado en c, fb' evaluado en c, y así sucesivamente hasta f de n. Así que antes de aplicar el algoritmo, por separado, voy a aplicar f de x, pues es x a la 1 medio, esa es la función de la cual voy a partir. Si derivo una vez esta función, me queda que es 1 medio de x a la menos 1 medio. Una derivada muy sencilla. Si vuelvo a derivar esta función, me queda menos 1/4 de x a la menos 3 medios. Si vuelvo a derivar esta función, me va quedando los términos que se encuentran aquí. Ahora, si la función f de x la evalúo en c, igual su primera derivada, segunda, tercera, bueno, al sustituir la c por el 4, me queda que sería 4 a la 1 medio, o raíz cuadrada de 4 es 2. Luego sería 1 sobre raíz cuadrada de 4, o dicho de otra forma, 1 medio por 1 medio es 1/4. Luego sería 1 sobre raíz cuadrada de 4 al cubo, multiplicado por 1/4 me quedaría menos 1/32. Y así lo iría yo haciendo para cada uno de estos términos. De tal manera que tendría yo que los valores de f de c, f' de c, fb' de c, f' de c los tendré yo aquí. Voy a hacer una aproximación de la serie de Taylor evaluando los primeros 4 términos. Seguiría todavía calculando más, pero hasta aquí es una buena aproximación. Si ahora, tomando esta ecuación, sustituyo término a término su valor, tendría yo que para f de x igual a la raíz cuadrada de x, la aproximación sería f de c, que calculamos que era 2, f' de c, que calculamos que era 1/4, por x menos c, menos 1/32 de x menos c elevado al cuadrado sobre 2 factorial, más 3 sobre 2,56 por x a la menos 4 elevado al cubo sobre 3 factorial. Y si tuviera yo más términos, los podría yo acomodar en esta parte de aquí. Y ahora digo que el punto que me interesa calcular es cuando x valga 4.0625. Entonces, diría yo, aquí, 4.0625 menos 4 me da 0.625 por 1/4. Luego aquí sería 4.0625 lo elevo al cuadrado, lo divido entre 2 factorial y lo multiplico por 1 sobre 32, me da esto que está aquí. Y así iría yo escribiendo término a término para que al final me salieran los sumandos que conformarían el resultado del cálculo de la raíz cuadrada. Si observamos, el cálculo de la raíz cuadrada se convirtió en la suma de un término constante más la suma de un término lineal más la suma de un término cuadrático más la suma de un término cúbico. Y si observamos el peso de cada uno de los sumandos en el resultado final, observemos lo siguiente. El primer término
es el que tiene el mayor peso del cálculo, ya que tiene unidades. El segundo término contiene una parte fraccionaria muy pequeña del resultado, pero es significativo. El tercer término tiene otra parte del resultado, pero cada vez va siendo menos significativo. Este es a la menos 5, a la menos 7, de tal manera que cierto, cada término que va apareciendo va a ir sumando, pero va a ser muy pequeña la variación, al grado que con estos 4 términos yo podría proporcionar un resultado muy aproximado de lo que es la raíz cuadrada de 4.0625. Y esa es la ventaja de las bondades de la serie de Taylor, que si numéricamente es muy complicado obtener el valor de una función, el cálculo del valor de una función en un punto en particular, con los valores que se dan, bueno, con la serie de Taylor podríamos hacer operaciones más básicas, más sencillas, y acumular una cantidad de términos de Taylor que me permita decir, ya con este valor me es suficiente para continuar el análisis numérico. Bueno. Ahora veamos esta aplicación de las series de Taylor en la linealización, de sistemas no lineales. Por ejemplo, sea y de t la salida de un sistema que tiene una función de entrada x de t y que ha sido sometido a una función g. A ver, ¿esto cómo lo podríamos ver? A ver. Esto lo veríamos de la siguiente manera. Si tengo un sistema sobre el cual tengo en la señal de entrada una x de t, está muy fea. La voy a volver a hacer. Si tengo aquí mi señal x de t, aquí hay una operación que está definida por una función g de t. Y a la salida tengo una señal y de t. Entonces, esta expresión que tengo yo aquí, lo que me representa es la salida de la función y de t que experimentó una entrada x de t cuando fue aplicada a un sistema g. Hagan de cuenta que g vendría siendo el operador del algoritmo matemático que está dentro de ese cuadro. Ahora, esta señal y de t la tengo trazada aquí y es esta curva. Está aquí. Como tal, esa salida y de t la quiero linealizar. Quiero linealizar esa salida para fines de poder aplicar algunas operaciones matemáticas sobre esta. La ventaja de poderla linealizar es que de manera particular quiero aplicar operaciones para el punto x de 0. Y por lo tanto, el trazo de esta curva resultaría un tanto cuanto complejo en su ecuación a si trazara yo una recta que en un intervalo muy cercano del punto x de 0 se comportara casi similar a la curva original.
Eso es, ese es el caso práctico de linealizar un sistema. Que si tomo la ecuación original, podría ser compleja, esta podría ser parte de un término cúbico, una ecuación de mayor grado. Sin embargo, si digo yo que la recta que toca el punto x0 y que tiene una inclinación cercana a la pendiente de la curva que va pasando por aquí, entonces la ecuación de esta recta será una representación lineal de la curva que está aquí. Obviamente esta recta, si la prolongo, ya hay momentos donde la recta pues ya no me representa la curva. Por ejemplo, por acá estos valores, por acá, ya está muy lejano. Pero en esta área podríamos ver cómo la recta me sirve de mucha utilidad para poder representar valores. Y si de manera particular quiero calcular el valor que está aquí, pues me sobra con su representación. Así que esto es lo que vamos a hacer cuando aproximemos una recta. De tal manera que si queremos aplicar la serie de Taylor, diríamos que esta función g de x, bueno, aquí una aclaración, es g de x porque depende, la función g depende de la señal x de entrada, ¿sí? Por eso la llamamos ahora g de x. Pero a su vez g de x, perdón, x depende del tiempo. Entonces, en realidad, todo esto depende del tiempo. Pero de forma simple lo podríamos decir así. Una señal y, ya no y de t, sino una señal y, que es igual a una función g de x, donde x es x de t, la puedo desarrollar de esta manera, diciendo que x de 0 es el punto cercano a x donde quiero hacer la linealización. Y entonces tendría yo la primera derivada de g con respecto, bueno, g en el punto x de 0 más la primera derivada de g por x menos x de 0 más la segunda derivada de g por x menos x de 0 elevado al cuadrado sobre 2 factorial más etcétera, etcétera, etcétera. Así quedaría la representación en series de Taylor de esta linealización. Bien. Adrián, ¿tienes alguna pregunta? Adrián Loesa, de esto que estamos viendo. Hasta el momento no, profe. No, todo bien. Voy a aprovechar este momento para pasar lista. Rogelio Reyes, ¿tienes alguna pregunta? Hasta el momento no, profe. Todo bien. Sí. Muy bien. Bueno, entonces sigamos con nuestro ejemplo. Ahora veamos, o bueno, esto es gráficamente así es como lo veríamos. Vayamos a un ejemplo numérico de cómo se calcula esto que está aquí. Bueno, antes de ir al ejemplo numérico, decir que, nada más lo que acabo de comentar, decir que cuando derivemos g con respecto a x, hay todavía que evaluarla para x igual a x de 0. ¿Se acuerdan en el ejercicio que hicimos anteriormente? Que cuando derivábamos f de x, después lo evaluábamos en el punto donde queríamos calcular. Aquí es 4. ¿Sí? Y evaluado en ese punto, anotábamos el valor para que posteriormente lo sustituyéramos a donde correspondía el f de c, f' de c y f' de c. Entonces, lo que estamos mencionando ahorita es precisamente eso, que la derivada de g con respecto de x, una vez que la obtengamos, la tengo que evaluar
en x de 0 y con ese será su valor. Lo mismo sucederá para la segunda derivada y las demás. Fíjense, si quiero hacer una aproximación razonable de la ecuación anterior, me podría yo quedar apenas con dos términos de la serie de Taylor. El término que incluye al valor constante y el término que incluye a la primera derivada de x o de g con respecto de x. Ojo, estoy hablando de que me quedaría yo con este término y con este término. Y esa sería una aproximación muy fácil de implementar, pero no tan precisa que si incluyéramos un término, el segundo, o si incluyéramos el tercero y así sucesivamente. Pero resulta que a veces la aproximación con estos dos términos me dan una recta muy cercana a lo que sucede en los límites con la curva y pues es más que suficiente. Así que aquí lo que nos dice que una aproximación de la función y en series de Taylor sería usar los dos primeros términos. Esto siempre y cuando x menos x de 0 sea lo suficientemente pequeño. Porque si hay un intervalo muy grande, no nos va a servir esta aproximación. Muy bien. Si partimos de esta aproximación que contiene solo dos términos, diremos que x, permítanme un segundo. Bien, continuamos. Si queremos representar ahora la función y en los primeros dos términos de Taylor, lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, g de x de 0 es igual al valor de la función y evaluado en y de 0. Esa la tengo. Y la primera derivada de g con respecto de x, esto lo puedo sustituir por el concepto de pendiente. Si recuerdan, la derivada de una función, pues es la pendiente de esa función en ese punto. Así que, si sustituyo esta expresión, m, por el cálculo de la pendiente que es y menos y0 sobre x menos x0, me da precisamente el concepto de diferenciación o la definición analítica de lo que es la diferenciación. De esta forma, lo que me queda entonces es la expresión de la derivada en términos de un cociente de las diferencias entre dos puntos.
A ver, hagamos un ejemplo ahora sí numérico de la aproximación de una función. Fíjense, si tenemos la función y de x igual a 3x cúbica menos 2x cuadrada más 2, si graficamos esta función, nos saldría una curva como esta que está aquí. Esta sería la curva de la función 3x al cubo menos 2x cuadrada más 2. Me interesa conocer la evaluación de la función en el punto cuando x vale 2. Es decir, el punto que está aquí. Entonces, lo que tendría yo que hacer es encontrar la función, esta recta, que toca el punto, ahí ya no lo toco, pero bueno. Esta recta en azul que toca el punto en 2 y que representa, la recta en azul representa a la curva en rojo para un intervalo razonable. Entonces lo que tengo que encontrar es esta ecuación que está aquí. Para ello emplearé la serie de Taylor. Lo primero que necesitamos hacer es que de la función original evaluemos como tal para x en 2. A ver, hágalo mientras atiendo aquí un problema técnico. Permítanme. Muy bien, listo. Bueno, lo primero que tendremos que hacer entonces es sustituir término a término el 2 en esta expresión y llegaríamos a el valor de 18. Diríamos entonces que la función y de x en el punto x de 0 igual a 2, o sea aquí, vale 18, que sería el punto que estaría por acá. Aquí vale 18. Con este valor, entonces ahora pasamos a calcular la primera derivada de y. Es fácil, derivamos esta función. Me queda esto. Y también la voy a evaluar en 2, lo cual me da 28. Y como voy a hacer una aproximación de los primeros dos términos, pues con eso puedo yo ya empezar a construir mi ecuación. Entonces yo digo que y es aproximadamente igual a y de 0, que es este que está aquí, más m, que sería la pendiente, que sería el cálculo de la derivada en el punto 2, que es 28, por x
menos x de 0. X de 0 es 2. Desarrollo esta operación y me queda que la recta y de x igual a 28x menos 38 es esta que está trazada aquí en la figura. Y por ello, su ecuación es esta. Así que si yo en MATLAB graficara y igual a 3x cúbica menos 2x cuadrada más 2 y graficara yo y igual a 28x menos 38, me quedarían estas dos estas gráficas, donde la recta en azul es una aproximación lineal de la curva en rojo. Y bueno, estos métodos entonces de linealización se van usando para poder modelar sistemas, que es la siguiente parte que vamos a ver. Muy bien. Adriana, ¿hasta aquí tienes alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Jesús, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Así que entonces la conclusión sería esta, que la aproximación linealizada de la curva y igual a 3x al cubo menos 2x cuadrada más 2 es y igual a 28x menos 38. Y observen cómo al hacer esto un poquito más amplificado, si en verdad lo que me interesaba calcular era el comportamiento en x de 0 igual a 2, bueno, pues dentro de este intervalo, esta recta, esta ecuación, me representa perfectamente lo que pasa con esta función. A eso se refiere. Bueno, ahora veamos dónde se aplica esto de la linealización para el modelado de sistemas. Bien, supongamos que tenemos ahora este sistema que está ahí, que se trata de el llenado de un tanque. El sistema responde a la siguiente ecuación. Nos dice que el volumen, el área del tanque, multiplicado por la variación de la altura en el tiempo, que en realidad nos da volumen, es igual al flujo de entrada menos el flujo de salida. Donde el flujo de salida habíamos visto que se calculaba como A, que era el área que está aquí, CQ por la raíz cuadrada de 2 veces G de H es la velocidad con la que sale el fluido por este tubo. Así que esto es lo que nos daba el modelo matemático para este sistema. Si ahora queremos aplicar este modelo en el análisis de la transformada de Laplace, por ejemplo, nos toparíamos con este término raíz cuadrada que está aquí, que no nos ayudaría a poder aplicar los métodos matemáticos por tratarse de un sistema no lineal. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que aproximar lo más posible el término no lineal para que ahora mi sistema responda como un sistema lineal y pueda yo aplicar algunos algoritmos matemáticos. Lo primero que voy a decir es que el término Q de 0 que está representado por esta expresión, podría yo sacar el 2, la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de G, calcularla, y el único término que estaría siendo no constante sería la H.
la altura, que es la que va a cambiar conforme pasa el tiempo. Así que yo podría hacer K igual a todos estos términos que están aquí y me daría un valor constante. De esta forma puedo simplificar a que el término Q de 0 sea igual a K por la raíz cuadrada de H. Si ahora quiero linealizar para un punto en particular de H, que lo voy a llamar H de 0, la expresión a la que debo de acudir sería esta que está aquí. Esta que fue como el ejemplo numérico de la diapositiva anterior, donde voy a usar los primeros dos términos de la serie de Taylor para aproximar la función para el punto H de 0. La función que quiero linealizar es esta que está aquí, esta. Por lo tanto, Q de 0 va a ser igual a Q evaluado en H de 0. Simplemente doy un valor de H y lo sustituyo aquí y calculo el valor y eso me va a dar Q de H de 0. Luego, esta expresión la derivo con respecto de el tiempo, que la altura está respecto del tiempo, y la evalúo para H igual a H de 0, y luego la multiplico por H menos H de 0. Es decir, hago la misma operación que hemos venido haciendo al aplicar la serie de Taylor. Esto me daría lo siguiente, fíjense. Si derivo con respecto de H o del tiempo, pero aquí ya ahora es H, que es la función de la cual la voy a derivar, a Q de 0, sería K por H a la 1/2. Si derivo esta expresión me quedaría 1/2 de K por H a la menos 1/2. Si evalúo ahora en H de 0, esta expresión que está aquí me queda K sobre 2 por la raíz cuadrada de H de 0. Si ahora este término que está aquí, que todavía contiene un radical, pero fíjense, la diferencia es que ahora este radical es de un punto H de 0 que conozco, que me van a dar. Por lo tanto, esto se vuelve un término constante. Es decir, no es una H que pueda estar cambiando en el tiempo. Es un H de 0 que se va a caracterizar por un valor. Bueno, todo esto entonces se vuelve un término constante que lo llamo 1 sobre R de H, donde RH es la resistencia hidráulica del sistema. Si ahora sustituyo en la linealización que estoy haciendo de mi sistema, yo digo que esta Q de 0 es aproximadamente Q de H más 1 sobre R de H por H menos H de 0. Si ahora esta aproximación que hice de Q de 0 y que va a venir a sustituir a este término que está aquí, la sustituyo, me queda que la altura multiplicada por la diferencial de H con respecto del tiempo es igual a QI menos esto que está aquí, que es la linealización de este término que está acá. Si agrupo términos y lo presento de una forma más elegante, bueno, pues esta sería la ecuación a la que estaría yo llegando, de la cual ya puedo ahora aplicar transformada de Laplace sin ningún problema, ya que el término H, en todos los términos que aparece, el valor de H en todos los términos que aparece, tiene una representación lineal, y no como aquí, que el valor de H aparecía dentro de un radical. Y bueno, esta es la forma en que quedaría
linealizado el sistema para esta expresión. A partir de aquí yo ya podría obtener la transformada de Laplace y demás. Y nada más para cierre de este ejemplo, lo que vamos a decir es que las variables de desviación las vamos a identificar como esa diferencia que existe entre el valor de la variable y su valor en estado estable. Es decir, esta aproximación que hicimos, ¿qué tanto difiere de lo que podría ser el valor original de dicha variable? Si nosotros introducimos ahora una Q mayúscula y una H, vamos a observar que si Q es igual a la diferencia QI menos QH, que este término lo tenemos acá, QI menos QH, y H es igual a H menos H de 0, sería aquí. Es decir, voy a sustituir este término de aquí y este término de acá. La expresión ahora me quedaría por la derivada de H, pero H podría yo representarla entre los puntos H menos H de 0, lo cual me daría la derivada de H mayúscula con respecto del tiempo. Y entonces toda la expresión la puedo escribir ahora de esta forma. Que A por DH con respecto del tiempo, H mayúscula, más 1 sobre RH es igual a Q. Donde esta Q tomó estos dos valores, que eran valores conocidos, donde esta H me representa a la diferencia que va a tener entre un valor conocido y un valor que quiero conocer. Y ahora es así como representamos la ecuación, que todavía está más simplificada y a la cual le puedo aplicar ahora el algoritmo de la transformada de Laplace sin ningún problema. Si hacemos eso, lo que nos queda ahora es que multiplico todo por 1 sobre A. Y la derivada de H, si parto de que las condiciones iniciales eran 0, la transformada de Laplace de la derivada de H con respecto del tiempo es S por H de S más 1 sobre R, pero como todo multipliqué por 1 sobre A, entonces es 1 sobre A por R por H de S igual a 1 sobre A por Q de S. Si de aquí obtengo la función de transferencia del sistema, este es igual a 1 sobre A sobre S más 1 sobre A sobre R. A 1 sobre A por R, perdón. Y bueno, esta sería la ventaja de poder tener ahora una representación linealizada de un sistema que de no haberlo linealizado me hubiera llevado a un problema de poder tener que emplear una matemática para poder calcular su representación en el espacio del tiempo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Martín Torres, ¿tienes alguna duda? Hasta ahora no, profe. Muy bien. Adriana Monfil, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Vamos a ver ahora qué efectos son los que producen ciertas especialidades que se caracterizan en los sistemas que los hacen que no sean lineales y que tengamos que hablar de estos con una aproximación lineal. El primero de ellos es en los sistemas mecánicos existen algunas no linealidades, como por ejemplo en el sistema masa-resorte amortiguador. Lo que tenemos aquí se trata de un móvil que tiene una masa
si despreciamos la fricción en el piso y lo movemos hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a ver que hay un espacio de zona donde no interactúan los resortes. Entonces el sistema tendrá un comportamiento muy lineal aquí, o despreciable, en esta zona, pero a partir de que toca el resorte, tiene un comportamiento efecto de la constante de restitución de resorte, ya sea sumado hacia la derecha o hacia la izquierda. Si yo quisiera representar en un solo trazo el comportamiento del efecto de la fuerza en el sistema, tendría yo que considerar estos tiempos donde la masa no interactuó con el resorte. Y a estos tiempos se les conoce como zona muerta. Es cuando la masa no establece contacto con los resortes y se ubica en las distancias D, que están aquí. Por lo tanto, la entrada del sistema tendrá que considerar el efecto del resorte, el no efecto del resorte y el efecto del resorte. Este fenómeno hace que entonces el sistema no sea lineal como tal y que tenga que ser considerado a través de la representación de una zona muerta. Aquí tenemos otro fenómeno que también sucede en los sistemas mecánicos, donde tenemos una masa sobre la cual se aplica una fuerza. Esta masa ya tiene el efecto de unos resortes, pero a su vez va a interactuar con otros resortes que tiene una constante K2. Así que el efecto de K1 y menos K1 nos da este segmento de recta, la cual bien podría ser un sistema lineal. Pero resulta que cuando rebasa la distancia D, empieza el efecto de otro resorte y por lo tanto ahora la recta cambia de pendiente. Y lo mismo sucede hacia la izquierda. A este efecto le llamamos topes elásticos y también son fenómenos que suceden en el modelado de sistemas y que rompen la linealidad. Si yo pudiera representar esta curva y quisiera yo medir el efecto en un segmento de interés, bueno, bien podría yo optar por la aproximación, bien podría ser este segmento, este o este. Aquí no tendría yo necesariamente que emplear la serie de Taylor para decidir cuál recta voy a usar, pero sí debo de tener presente que se trata de medir un fenómeno en todo este intervalo de tiempo. Lo mismo en el caso anterior. En el caso anterior, o uso esta recta, o uso esta, o uso esta. Que esta y esta sería la misma, porque tienen el mismo efecto, y esta pues simplemente sería una recta con una pendiente constante de 0. Así que estos efectos son considerados efectos no lineales, que cuando aplicamos el modelado de un sistema, tenemos que considerarlos en su análisis. Vamos a ver el efecto de un sistema masa-resorte caracterizado por la función de transferencia GP, que es esta que está aquí, y que se considera el sistema con efecto de topes elástico y sin los topes elásticos. El sistema sería este. Miren, en realidad lo que Simulink
la gráfica de Simulink me representa aquí es, ¿cómo se comportaría el sistema si no tuviera topes elásticos y se le aplicara una fuerza? ¿Cómo se comportaría el sistema si tuviera topes elásticos y se le aplicara una fuerza? La fuerza que se va a aplicar aquí está caracterizada por este step. Y lo que quiero observar es su gráfica a la salida. Si la fuerza que le aplico es el escalón unitario, es decir, una fuerza de magnitud 1, lo que tengo entonces es, tendré yo una gráfica para esta representación sin amortiguación y una gráfica para la representación con amortiguación. Al personalizar aquí esta zona muerta, se ponen las pendientes del valor de K y se establece el intervalo en el cual se va a dar la zona muerta, que en este caso sería de menos 5 a 5 y la pendiente K. Muy bien. Si nosotros llevamos eso a MATLAB, lo que nos quedaría es que en color amarillo estaría el efecto del sistema sin una zona muerta, y en color violeta estaría el efecto del sistema con la zona muerta. Como era de esperarse, este móvil que se está moviendo de un lugar hacia otro, su gráfica corre más libre en esta parte de aquí que en la parte que está acá. Es decir, se mueve desde una posición 0 hasta una posición máxima y se regresa otra vez a su posición 0, oscilando continuamente, mientras que aquí alcanza hasta el otro extremo, donde choca con la pared y se regresa manteniendo choques elásticos. Así que esta sería la respuesta del comportamiento para un sistema como este. En los circuitos eléctricos también se presentan algunas no linealidades. Por ejemplo, el efecto de histéresis. El efecto de histéresis se da sobre todo en dispositivos que se generan flujos magnéticos. Ejemplo están los amplificadores magnéticos, como pudieran ser transformadores, relevadores, bobinas, donde este efecto magnético, lo que diría es que cuando el sistema está por primera vez sin energía y se energiza el sistema, el comportamiento del sistema tiene esta línea. Pero si el sistema lo apago por un instante, como ustedes saben, las líneas de flujo magnético no desaparecen instantáneamente, sino que comienzan a ser absorbidas, generando una corriente inducida al momento de comprimirse este campo magnético, que si nuevamente quisiera yo volver a encender el sistema, ya no tendría la misma condición inicial, sino que ahora tendría una condición en un estado diferente. Así que esos efectos de corrientes inducidas, productos de flujos magnéticos, son los que generan un efecto denominado histéresis y que tendrá que ser considerado cuando modelemos un sistema de este tipo.
Hay otro fenómeno también que hay que considerarlo cuando hablamos de modelado matemático en sistemas eléctricos, y es el fenómeno de la saturación. Resulta que, permítanme un segundo. Resulta que hay algunos amplificadores, sobre todo los amplificadores operacionales, que tienen una zona lineal en la cual trabajan perfectamente. Es decir, ante una señal de entrada se obtiene una señal de salida, la cual es amplificada por efectos de su voltaje. Pero llega un momento donde el amplificador operacional ya no me puede seguir respondiendo con el mismo valor de la pendiente que respondía en esta área. Ejemplo, ustedes que ya han trabajado con amplificadores operacionales, ustedes saben que un amplificador operacional lo pueden alimentar con menos 12 y más 12 volts. Si le ponen una ganancia de 5 en un amplificador de ganancia más 5 y le meten una señal de 1 volt, a la salida va a haber 5 volts. Si le meten una señal de 2 volts, a la salida va a haber 10 volts. Pero si le meten una señal de 3 volts, a la salida no puede haber 15 volts, porque lo más que está alimentado es 12 volts. A partir de ese momento, así le metan 4 volts, 5 volts, 6 volts, el valor que va a dar a la salida es 12 volts o un valor aproximado. Lo mismo sucede para los valores negativos. Quiere decir entonces que el amplificador tiene una etapa de funcionamiento donde responde de manera muy lineal, pero cuando rebasa los límites para los cuales fue fabricado, entonces se satura. Ese efecto lo llamamos saturación, y entonces, si quisiéramos incluir el modelo matemático aún para el comportamiento cuando se satura el amplificador, pues tendría que responder a esta forma de onda, la cual, pues a todas luces vemos que no es una respuesta lineal. Muy bien. Otra de las características que se da en los sistemas que lo vuelven no lineal es los considerados retrasos en el tiempo. Imaginemos que tenemos un proceso donde hay una sustancia que se deposita sobre una banda transportadora y posteriormente, después de recorrer cierta distancia, la sustancia llega a su destino final. Para esto, la sustancia tuvo un flujo de entrada Qin, y al ser colocada en la banda transportadora y depositada más adelante, ahora el flujo es QO. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el fenómeno del tanque, en el mismo momento que la sustancia entraba al tanque, se mezclaba y se obtenía una salida. Aquí, la sustancia, antes de llegar al tanque, si ese fuera el caso, ¿verdad?, pasa primero por una banda transportadora, lo cual le toma cierto tiempo ir de aquí hasta acá.
Bueno, a ese tiempo que le toma transportarse, se le conoce como un atraso en el tiempo. Y la forma para poder considerar e incluir estos atrasos en el tiempo se da a través de una denominación que se llama aproximación de Padé. El atraso en el tiempo se da en la relación de distancia-velocidad a través de la cual viaja la sustancia. Por lo tanto, diremos que este valor t, que es un retraso, tiene unidades de distancia dividido entre la velocidad, que es metros sobre segundo. Por lo tanto, el resultado son segundos. Si nosotros usamos la ecuación matemática para representar retrasos en el tiempo, esto ya lo habíamos visto con la función escalón cuando la corríamos en el tiempo, vamos a ver que una función y de t retrasada en el tiempo es la función x con no evaluada en t, sino evaluada en t menos t mayúscula, donde esta t mayúscula es el retraso en el tiempo. Si ahora aplico la transformada de Laplace a esta función, bueno, lo que me queda es una g de s igual a e a la menos s por t. Quiere decir que esta expresión y de t igual a x de t menos t, o en términos de Laplace, g de s igual a e a la menos s por t, me representaría el efecto de lo que sucede aquí. Así que para representar todo el sistema, tendría que representar el fenómeno hasta aquí y luego aquí multiplicado por el retraso en el tiempo, que acabo yo de representar a través de esta ecuación. Esta ecuación es una función irracional, si la vemos aquí. Irracional porque si la quisiéramos expresar en términos positivos, esto sería igual a 1 sobre e a la s por t mayúscula. Esto es una expresión irracional. Y cualquier valor de e, a menos que sea t de 0, pues nos da una expresión de este tipo. Así que nos vamos a apoyar también para completar la linealización de la representación, ya no ahora en series de Taylor, sino en series de Maclaurin. Y vamos a decir que e a la x es igual a la sumatoria de las potencias de x, donde, bueno, pues esto es igual a cuando n vale 0, esto es 1, cuando n vale 1, esto es x, y así sucesivamente nos da lo que es la serie de Maclaurin. Si ahora sustituyo la expresión e a la menos s de t en su serie de Maclaurin, me da esta expresión que está aquí. Lo que busco con esta expresión es que no sea irracional. Así que una aproximación muy cercana, si me quedo con los primeros dos términos de la expresión 1 menos s a la t, que es igual a 1 sobre e a la s por t, sería 1 sobre los primeros dos términos. Esta sería una aproximación muy cercana de lo que sería el término irracional e a la menos s por t. Si ahora quiero hacer una aproximación de segundo grado, bueno, lo que hago es incluir
un término más. Y casi por lo regular, ya sea en esta de primer grado o en esta de segundo grado, es a donde se puede decir que tenemos dos aproximaciones más que suficientes para poder trabajar este retraso en el tiempo. De esta manera, si lo que quiero representar ahora es la función e a la x, también se puede representar como el producto de e a la menos x sobre 2 por e a la menos x sobre 2, donde si hacemos este producto nos da e a la menos x, lo cual sería igual a e a la menos x sobre 2 sobre e a la x sobre 2, también esta es otra representación. Bueno, usando la representación de series de Maclaurin de e a la menos x sobre 2, que es esta que está aquí, y la representación en series de Maclaurin de e a la x sobre 2, me quedaría esta expresión que está acá. Y si ahora hago una aproximación de primer grado y de segundo grado, me quedaría que para una expresión de primer grado serían estos dos términos, tanto en el numerador como en el denominador, y de segundo grado serían estos tres términos, tanto en el numerador como en el denominador. Bien, les dejo de tarea que puedan ustedes, tal cual, capturar el código que está aquí en la línea de comandos de MATLAB. Ahora no se emplea Simulink, simplemente se emplea MATLAB. Y con esto poder hacer una aproximación de PADE para un sistema cuyo retraso en el tiempo es de 2 segundos. Así que lo que haríamos sería lo siguiente. Defino una T mayúscula con un valor de 2, que es el retraso en el tiempo. Luego asigno un valor n, que es el valor para la aproximación. En este caso, la aproximación de PADE va a ser para n igual a 3, es decir, voy a incluir los primeros tres términos de las series de Maclaurin. Y luego lo que hago es usar el comando PADE. MATLAB ya tiene un comando como tal para hacer estas aproximaciones que se llama PADE. Y entonces voy a decir que quiero primero hacer la aproximación de los términos, cómo quedarían en el numerador de PADE y en el denominador de PADE. Y la aproximación PADE la voy a hacer para 2 segundos de grado 3. Y luego quiero aplicar a la relación de PADE, quiero aplicarle una transformación para poderla ver de esta manera. De tal forma que, si ustedes observan aquí, tengo menos s cúbica más 6 por s cuadrada menos 15 por s más 15 sobre s cúbica, observen que ya no es negativo, más 6s cuadrada, aquí, observen, más 15s menos 15. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es, estoy haciendo la aproximación de PADE para los primeros valores de n hasta 3 y para un valor t de 2. Y por eso me quedó 1 menos 2 sobre 2 es 1, o sea, menos s, más los términos que van calculándose aquí, que en este código de MATLAB me dieron estos valores que están aquí. Obviamente, para un valor de t igual a 2 segundos. Ahora
lo que hago es, con este comando zroots, lo que obtengo son las raíces del numerador, y con este comando tengo las raíces del denominador. Si yo grafico ambas raíces en esta gráfica, lo que obtengo es el numerador me dan los ceros que están representados por estos que están aquí, y las raíces del denominador me dan los polos que están representados con estas X que están aquí. Así que puedo tener yo una gráfica de polos y ceros de la aproximación de Padé. Y finalmente, lo que voy a obtener es la gráfica de la respuesta de mi sistema si la entrada fuera un escalón unitario. Si la entrada fuera un escalón unitario y tuviera yo un retraso de Padé de esta dimensión, lo que sucedería sería que esta sería la curva de Padé antes de que llegue a alcanzar el valor de 1. O sea, esta sería la representación del retardo de este sistema para n igual a 3. Así que yo les pedía nada más que lo replicaran para que manejaran los comandos en cuanto a lo que es la expresión del uso del retraso de Padé, y lo puedan tener como un ejemplo para su tarea. Bueno, esta presentación termina con una tarea que es encontrar la expresión matemática linealizada para este sistema de llenado de 2 tanques y después hacer su gráfica en Simulink. Muy bien. Pues no sé si haya alguna pregunta hasta aquí. Aldair, ¿todo bien? ¿O alguna duda? De momento todo bien, profe. Muy bien. Rogelio. Hasta el momento todo bien, profe. Perfecto. Martín Torres, ¿alguna duda? Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, voy a detener aquí la grabación. La presentación la subo en un momento más.